ahí como ya con patología, como que un poquito complejito. Sin embargo, pues lo primero que vamos a ver es microbiota, hacer refuerzo de microbiota, porque la microbiota tiene múltiples funciones. Siempre hablábamos de la función, recuerden poner a grabar, chicos, la función de ocupar un espacio para que no venga otro microorganismo a ocupar ese espacio. Sin embargo, pues esa función es corta. Hablar de esa única función es, digamos, desperdiciar todo lo otro que pueden hacer los microorganismos que forman parte de la microbiota. Las denominaciones han cambiado. Primero se llamaba flora comensal, pero entonces ese nombre de flora lo cambiaron porque flora es demasiado amplio. La flora pues se refería al conjunto de microorganismos que cohabitan, que tienen una relación de simbiosis con un hospedero y que lo protegen de otros potencialmente patógenos. Ya la definición de microbiota es un poco más amplia porque nos dice que es una composición relativamente estable en un sitio anatómico. Obviamente también hay una relación de simbiosis, un beneficio mutuo, que no pueden vivir el uno sin el otro. En microbiota, pues entonces ya hablan de interacción entre ambos, que se regula la concentración numérica y que, reitero, es relativamente estable. Ahorita vamos a ver cuándo puede cambiar esa microbiota. Y hay un término adicional que es microbioma. Ahorita recalcamos eso de microbioma, porque ya microbioma me habla de los microorganismos, pero puntualmente de la relación que existe entre esa microbiota, entre esa comunidad microbiana con el Profe, hospedero. Dime. profe, qué pena, sino que a Alejandro Congote y a Manuela Castro no los han aceptado en el grupo. Eh, Ve, yo lo puse abierto. Se supone que cualquiera puede entrar. Voy a mirar. Tin, tin, aquí. Equipos. Mm, mm, Profe, la pude conectarme a la llamada, pero todavía no soy parte del equipo. Pues me eh, llamaron. bueno, pues es que como fue ahí a la carrerita, yo no he unido, solamente uní una persona para crear el grupo. Entonces, ya como para hacer los miembros, me toca un paso adicional. Todos los que escribieron ahí no están adentro de la reunión. Ni idea. A ver, sistema digestivo que no les deja entrar. Ay, qué chévere. Ay, como que va a ser un poco accidentada la reunión. Entonces vamos a escribir por aquí quiénes son. Y ustedes pueden invitar, ¿cierto que sí? Profe, como le digo, a mí me llamaron, pero no puedo escribir en el chat, pues todavía no hago, pues no me ha No. aceptado la solicitud en el grupo. Bueno. Y Julián Martín Uribe. Yo los llamo aquí y ya más tarde cuando terminemos clase ya los pongo como miembros a todos ahí que puedan hacer cositas, en fin. Espero que ya sí estén todos, hay 34. Bueno, volvamos aquí. Entonces no voy a entrar en pantalla completa para poder ver qué hago cuando me deje. Compartir. Profe, pero comparte Hola. directamente el archivo para que puedas ver el chat. No, pues no entro en pantalla completa. Eso es lo que voy a hacer. Sin entrar en pantalla completa, ya sí puedo ver lo que pasa en el chat. Es que cuando hago la presentación con pantalla completa, no me deja leer. Pero ya en esta forma sí. Vamos a cerrar esto aquí. Y ahí yo creo que tiene un tamaño respetable, ¿cierto? Ahí alcanzan a leer.
¿cierto que sí? Bueno, igual de esta diapositiva ya no había mucho más que comentar. Entonces, microbiota. Ya sabemos que microbiota es el conjunto de microorganismos que están viviendo en diferentes localizaciones en nuestro cuerpo. Que hay un beneficio mutuo, pero microbiota como tal me habla solamente de los microorganismos. Mientras que microbioma ya sí me habla de la relación que existe entre esos microorganismos y el ser humano. Sabemos que hay una microbiota principal que nos acompaña casi que toda la vida, desde que empezamos a comer la comida del resto de la familia hasta que empezamos a ser adultos mayores. No más, porque ya los adultos mayores empiezan a cambiar su microbiota. Entonces hay una microbiota principal y una microbiota transitoria. Esa microbiota transitoria es cuando, por ejemplo, hablamos de algunos portadores de ciertos microorganismos o que transitoriamente algunos hongos pueden estar en nuestros ojitos, por ejemplo, aunque no sea una microbiota principal. En el caso de patógenos, por ejemplo, Neisseria meningitis o Streptococcus pneumoniae, pueden colonizar hasta el 10% de pacientes sanos, siendo estos dos microorganismos patógenos primarios. Es necesario que los microorganismos colonicen un tejido, pero no es suficiente, por eso es que hay portadores sanos de algunos microorganismos patógenos. Entonces, microbioma, microbiota, pues microbioma, el sufijo oma nos habla de comunidad o de conjunto, entonces es la relación entre ellos y nosotros. La microbiota cumple diversas funciones. Siempre les hablé de ocupar un espacio, pero no es lo único, de hecho eso es como lo más sencillo. La microbiota es una fuente de señales tanto que regulan tanto positiva como negativamente el funcionamiento de nuestro cuerpo. Incluso participa en el desarrollo de algunos de nuestros sistemas, como por ejemplo el sistema inmune. Sin la microbiota, el sistema inmune no tendría el estímulo adecuado para funcionar adecuadamente como lo hacen la mayoría de nosotros. También tiene efectos tróficos de acuerdo a los estímulos de factores de crecimiento. Efectos metabólicos, pues sabemos que la microbiota participa en la digestión de muchas sustancias en nuestro cuerpo. ¿Alguien va a hablar? Desdoblar las sales biliares, por ejemplo, y efectos protectores sobre los hospedero. Estos ensayos de para qué funciona, cuál es la función de la microbiota en nuestro organismo, los hicieron en animales libres de microorganismos. Eso en seres humanos es incompatible con la vida. Pero entonces en ratoncitos han hecho ensayos, ratoncitos sin microorganismos, han hecho ensayos sobre los requerimientos de nutrientes, por ejemplo. Los ratoncitos sin microbiota necesitan mayores insumos calóricos para poder sobrevivir e incluso requieren una mayor ingesta de nitrógeno, lo que nos está hablando de una posible pérdida de ese material por no ser digerido. Adicionalmente, esa microbiota también lo lleva a un estado de resistencia, pues utilizando patógenos, los ratoncitos que no tienen microbiota, con pequeñas dosis de patógenos se enferman, comparado con los que sí tienen microbiota, que requieren de mayores dosis infecciosas para desarrollar una enfermedad o una patología. Por eso entonces hablamos de una incompatibilidad de la vida sin microbios. Encontramos microbiota en diferentes localizaciones, pues estamos en el sistema digestivo. Ahorita vamos a mencionar un poco de diferentes localizaciones, diferentes pues al sistema digestivo. En el intestino encontramos una carga microbiana bastante interesante. Esa carga microbiana aumenta entre más distal se haga el intestino. O sea que hay menos variedad en el intestino delgado y más variedad en el intestino grueso.
El epitelio intestinal, ustedes ya aprendieron que es generalmente una capa de células epiteliales. Esa única capa es, digamos, sensible a daños por microorganismos, si no fuera por la presencia de moco, obviamente, y de la carga microbiana ofrecida por la microbiota. Garantiza además el desarrollo de diferentes sistemas esa microbiota, sistema inmunitario que les decía ahora, sistema nervioso porque hay una comunicación demostrada entre el intestino y sistema nervioso central y por supuesto el sistema digestivo. Si un paciente tiene una menor carga microbiana, sea en diversidad o en cantidad, representa un riesgo para él, pues pueden acceder microorganismos patógenos y además carece de información necesaria para el desarrollo de sistemas en ese hospedero. ¿Cuáles son los microorganismos que forman parte de la microbiota? Pues realmente la microbiota entre nosotros no es homogénea, hay ligeras variaciones. Esa carga microbiana está influenciada desde la nutrición hasta la ingesta de antibióticos. Profe, Se clasifican, sí. qué pena interrumpirle, una preguntita. Qué pena devolverla a lo que veníamos hablando de la microbiota, que es más abundante en el intestino grueso. ¿Hay alguna razón para que esto suceda? La disponibilidad de nutrientes, la disponibilidad de agua. Entonces, por ejemplo, en el intestino grueso vamos a encontrar una mayor carga de anaerobios comparados con el delgado, que serían más aerobios. O sea, las condiciones medioambientales favorecen esa proliferación de ciertos tipos de bacterias. Igual puede variar entre individuos y eso tiene efectos, ahorita ahí me voy adelantando un poquito en el tema, eso tiene efectos incluso neurológicos. Hay asociación directa entre algunas enfermedades psiquiátricas y la composición de la microbiota. Todo eso es asociación. Han hecho estudios de cómo está compuesta la microbiota en ese tipo de pacientes. Asociación porque bien sabemos que la mayoría de las bacterias no son cultivables. De los microorganismos que forman parte de la microbiota no son cultivables. Eso es un problema porque las técnicas moleculares, como la secuenciación de genoma, esas técnicas son costosas, pero es la única manera de conocer exactamente cómo está compuesta una microbiota. Entonces, para hacer ese estudio, por lo general, lo que hacen es la amplificación del gen que codifica el ARN ribosómico 16S, porque esta secuencia genómica es relativamente constante entre los géneros y especies de microorganismos. Nosotros, cuando vemos microbiología básica, no hablamos mucho de clasificación taxonómica de bacterias, porque realmente los filum de bacterias son abundantísimos, por eso no los aprendí. Aquí vamos a mencionar algunos. Entonces, en la clasificación taxonómica ya sabemos que hay, de acuerdo al dominio, hay eucariotas y hay procariotas, y los procariotas se dividen en bacterias y arqueobacterias. Las arqueobacterias, a pesar de que son bacterias que no se asocian con la enfermedad, se pueden encontrar en la microbiota del ser humano. Eso es súper exótico. Se desconoce exactamente cuál es la función de esas arqueobacterias en nuestro cuerpo. La composición de la microbiota obviamente varía en la longitud y latitud de nuestro cuerpo porque va a cumplir diferentes funciones. Aquí, dentro de estos son algunos filum de bacterias. Dentro de estos, pues, bacteroidetes y firmicutes es lo que más vamos a mencionar, porque miren que representan el mayor porcentaje de filos localizados, pues donde están localizadas las bacterias de la microbiota. Y hay otros como el filo Proteobacteria, donde encontramos a Salmonella, Escherichia y Shigella, que son géneros muy conocidos. Y dentro del filum Actinobacteria encontramos una bacteria que es un probiótico. También vamos a repasar ahora qué es un probiótico y qué es un prebiótico. Entonces, dentro de las bacterias, múltiples filum
que podemos asociar a patología en seres humanos, aproximadamente 40 filos. Este es muy demostrativo porque realmente no tiene información detallada, pero me gusta para el inicio porque les hablan de la carga microbiana, cómo varía a través de la historia del individuo, cómo varía, obviamente en función, como les decía ahorita, principalmente de la alimentación y del consumo de antibióticos. Se puede comparar en algunos casos la carga microbiana de los recién nacidos con la de los adultos mayores. ¿Cuándo creen ustedes que se adquieren los primeros microorganismos? Cuando somos pequeñitos. ¿Cuándo creen ustedes que ocurre ese evento? En el nacimiento. ¿Cómo? Cuando se empieza a alimentar o antes. Cuando se empieza a alimentar, esa es tu teoría. ¿Quién Ah, tiene no, otra profe, cuando teoría? uno sale. Cuando Desde- sale, esa es la teoría. ¿Quién tiene otra teoría? Profe, con la leche materna. Con la nutrición, ¿quién tiene otra teoría? O sea, todos definitivamente cuando nacemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo les parece que no? Desde el útero ya adquirimos los primeros microorganismos. ¿Y saben cuál es la evidencia más sencilla de eso? Ustedes saben que cuando un bebé en el proceso de nacimiento se estresa, hace popó. Si lo estresa mucho el nacimiento, hace popó en el útero. A ese bebé, ese meconio, así le dicen el meconio, esa primera deposición, a ese bebé le tienen que dar antibiótico porque le puede dar una infección. Quiere decir que en el meconio, en las heces de ese bebé que aún no ha nacido, ya hay bacterias. Entonces, la carga microbiana empieza desde la gestación. Obviamente va a variar de acuerdo a la forma en la que nazca el bebé, si nace por la vagina, por cesárea, etc. Entonces, esa carga microbiana puede variar de acuerdo al tipo de alimentación, a cómo nació, a la carga genética, a los hábitos dietéticos y saludables que tenga el paciente, al estado psicológico, en fin. Las bacterias más comunes, hablando de géneros en las diferentes localizaciones, miren dónde hay mayor concentración, mayor abundancia de bacterias, principalmente en el intestino grueso. Entonces les decía, la carga microbiana aumenta a medida que se hace más distal el tracto digestivo. No hablemos de la boca, porque la boca tiene gran variedad de microorganismos, casi que comparada con el intestino grueso. Esto es solamente del estómago hacia adelante. No solamente las bacterias forman parte de la microbiota, también hay que corregir eso. Entonces hablamos de microbioma cuando tenemos la relación entre bacterias y el ser humano. Y otros le cambian a micobioma a los hongos que forman parte de esa microbiota. Clásicamente hemos hablado de cándida que podemos encontrar en todo el tracto digestivo, especialmente en la boca y en la porción más distal, pero no es el único hongo que encontramos formando parte de la microbiota. Cándida, malacesia, sobre todo malacesia a nivel de la piel, pero también puede estar a nivel intestinal, Aspergillus, Fusarium, Cryptococcus, también podría formar parte de esa microbiota, considerada micobioma porque son los hongos. Y microorganismos, pues ya sabemos que el tracto digestivo tiene gran cantidad de microorganismos. Contrario a lo que podríamos pensar, el pulmón, que se considera un sitio anatómicamente estéril, también tiene carga microbiana, pero menos cantidad, menos variedad y con menos actividad metabólica, por supuesto. Hay aproximadamente 5.000 especies bacterianas formando parte de ese microbiota y microbioma. ¿Qué encontramos más extenso? El tracto gastrointestinal, que es justamente el que nos ocupa. La cavidad oral, a pesar de que es muy pequeña, tiene gran cantidad de microorganismos. Y la piel, pero no tiene tanta variedad. Puede cambiar, sí, si hablamos de piel húmeda o piel seca. Entonces, en la piel encontramos mayor variedad en piel húmeda, como la ingle, los intértigos, o sea, los pliegues.
En las vías respiratorias, pues más hacia afuera hay más carga microbiana, entre más adentro, entre más proximal, menos microorganismos. En el tubo digestivo hay mayor variedad y mayor cantidad en boca y en el intestino grueso. Otros sitios donde se van a encontrar microorganismos en tránsito, se consideran en tránsito porque no es una microbiota constante, sino variable, en la vejiga y en el útero. Entonces, desde el útero ya hay microorganismos que pueden pasar al bebé. Los filos más importantes, más abundantes, son firmicutes, bacteroidetes, actinobacterias, proteobacterias y fusobacterias. Esas son las más importantes. La microbiota, reitero, se adquiere desde antes del parto. Esa microbiota en el bebé generalmente, pues por obvias razones, es de transmisión materna, pero después de que nace empieza a cambiar esa microbiota por las personas que le hablan, que lo besan, que le dan el sobrado de comida, etc. Entonces, inicialmente es de transmisión materna y luego hay transmisión horizontal que está condicionada por variables ambientales. Ya cuando el niño ingiere la comida de todos los de la casa, la microbiota se estabiliza y es estable en ese individuo. Se puede parecer a los otros individuos de su familia por la carga genética, sí. Y si todos consumen más o menos el mismo tipo de comida, también puede ser parecida entre ellos. Sin embargo, se considera que hay una individualidad que está limitada pues por esas condiciones ambientales, que es individual y que además es estable, porque tendría que variar la dieta por un largo periodo de tiempo como para que cambie esa microbiota. Que en la superficie, ¿sabes? Si usted se lava las manos súper bien, vuelve la carga microbiana y es prácticamente igual 15 minutos después de que usted se lavó las manos. Esa microbiota se adapta fácilmente, es estable, interactúa con el hospedero, ocupa un espacio y además limita el crecimiento de otros microorganismos porque tienen sensores de población, secretan bacteriocinas, secretan sustancias antibióticas que incluso pueden inhibir el crecimiento de otras. Obviamente los factores que más pueden alterar la composición de la microbiota, dijimos, además de la alimentación, el consumo de antibióticos, y no es desconocido para todos que una persona que tiene una inmunodeficiencia, por ejemplo, inducida por un trasplante, la microbiota va a variar en el receptor de trasplante porque está inmunosuprimido. Pero incluso en el trasplante puede alterarse la microbiota cuando va de un individuo a otro. Por ejemplo, a nivel de faringe, a nivel de intestino, a nivel hepático. Y al final de esta clase vamos a hablar de trasplante de microbiota intestinal para mejorar las condiciones de salud de algún individuo. Entonces, las funciones, además de la ocupación de espacio, que siempre hemos hablado, pues sabemos que esa microbiota puede cambiar, por ejemplo, intestinal, en el intestino, al adulto mayor cambia los componentes de su microbiota intestinal, porque al final de la vida entonces ya vuelve a tener, ya se me fue, ahorita me acuerdo, Clostridium difficile. O sea, Clostridium difficile forma parte de la microbiota de la mayoría de los bebés, luego en adultos como que ya no, pero en adultos mayores vuelve a aparecer. Entonces hay localizaciones poco habituales de algunos microorganismos que forman parte de la microbiota. Puede haber traslocación, peor aún. Entonces, por ejemplo, Staphylococcus epidermidis, que forma parte de la microbiota de la piel y de la nariz, puede traslocarse, pasar al torrente sanguíneo y producir biopelículas, sobre todo en válvulas cardíacas, o a través de una cirugía se puede traslocar de la piel a una prótesis
que le pongan al paciente y llevar, pues, por supuesto, a complicaciones severas. Voy a poner esto grande ya que no están ingresando más. Entonces también pueden representar fuente de infección. Cosas positivas, estímulo del sistema inmune. Por ejemplo, ustedes ya que son más inmunólogos que yo, porque a mí la inmunología poco o nada, saben que desarrollamos anticuerpos contra el sistema RH solamente si nos exponemos a ese antígeno. Sin embargo, tenemos anticuerpos en el sistema ABO, a pesar de que nunca hayamos tenido una transfusión sanguínea. O sea, yo soy A y tengo anti-B, así nunca me haya expuesto a B. Eso es favorecido por las bacterias a nivel intestinal. También la producción o la inducción de la producción de inmunoglobulina secretora, sabemos que la mayoría de la inmunoglobulina A tiene esa propiedad, puede estimular ese sistema inmune para que esté activo y cuando lleguen microorganismos patógenos, pues responda rápidamente. No solamente la ocupación que siempre la hemos hablado, sino la producción de bacteriocinas o sustancias antibióticas pueden controlar una posible llegada de invasores. Adicionalmente, para el metabolismo a nivel del intestino delgado, sabemos que, por ejemplo, algunos compuestos complejos de la bilis son desconjugados por sustancias sintetizadas por la microbiota. También favorecen la digestión, o sea, transforman, favoreciendo la digestión o incluso de manera incorrecta los compuestos ingeridos. De hecho, la microbiota es diferente en una persona delgada comparada con una persona obesa. O sea, que no es problema solamente de la comida, sino de la microbiota. ¿Cuándo se adquiere? Habíamos hablado, no, tranquilo, que eso desde antes de nacer ya tiene una carga microbiana. Sin embargo, pues es una carga microbiana basal de baja variedad y poco activa. Entonces, varía esa carga microbiana si nace por cesárea o si nace por vía vaginal. Si nace por cesárea, la carga microbiana es probablemente de origen cutáneo, la más importante, pues. Es menos diversa y con menos cantidad de bacterias. En cambio, cuando nacen por vía vaginal, la carga microbiana es principalmente representada por bacterias productoras de ácido láctico. Generalmente entonces tiene mayor carga microbiana de los genitales de la madre y los lactobacilos van a favorecer esa producción de ácido láctico. Ya después depende de cómo se alimenta, si es alimentado por fórmula o alimentado al seno. Ahorita vamos a hablar de la carga microbiana de la leche materna, que es semejante a la del tracto digestivo de la mamá. En cambio, si es alimentado con fórmula, o sea, con leche de tarro, que decimos que son las leches en una fórmula, hay mayor... Dime. Yo tengo una duda. A los niños que se alimentan con fórmula, que no tienen la oportunidad de alimentarse con leche materna, la microbiota del estómago es un poquito más delicada, ¿o qué? Tiene una carga microbiana más baja y menos diversa. ¿Y hasta qué edad más o menos del bebé la leche materna cumple como la función inmunitaria? La leche materna, ustedes saben que tiene gran cantidad de inmunoglobulina A, de inmunoglobulina secretora que protege al bebé. El problema no es que hasta cuándo es bueno, sino que cuando necesita ese bebé nutrición adicional que ya no le suministra la leche. Entonces, lo ideal es que la leche materna sea por lo menos 6 meses como alimentación exclusiva. Incluso esa carga microbiana que le da la leche materna le va a ayudar a protegerse de enfermedades alérgicas. En cambio, si le da leche de fórmula, no va a tener esa carga microbiana y es más probable que desarrolle alergias posteriormente. Alergias y otro tipo de enfermedades. Entonces, hay que reemplazar la leche materna más es por
los requerimientos nutricionales del bebé que ya sobrepasan lo que le brinda la lactancia. Entonces, esa carga microbiana es muy diferente cuando es alimentado con leche materna comparado con leche de fórmula. Y después de los segundo, tercer año de vida, como ya la alimentación es prácticamente igual a la de un adulto, entonces a partir de esa edad ya se tiene como más estable la microbiota y va a representar lo que va a tener hasta la edad adulta. Ya dijimos que si es un adulto mayor, esa carga microbiana es diferente. Aquí me hablaban pues de la carga microbiana que cuando coloniza el intestino, el tracto digestivo, la microbiota. Entonces, las evidencias que les contaba ahorita, desde el meconio que es la primera deposición del bebé, tiene microorganismos, pocos pero tiene. ¿Y de dónde los obtiene? Porque deglute pequeñas cantidades de líquido amniótico. Los microorganismos que están en el útero y en la placenta son muy semejantes a lo que tiene la mujer en la vagina y lo que tiene en la boca. ¿Cómo llegan los microorganismos en la vagina y en el tracto digestivo de la mujer? Pueden llegar, sugerencia, por vía ascendente, pero recordemos que aquí hay una placenta y hay una barrera placentaria. Siempre y cuando esa membrana no esté rota, pues está aislada. Pero se sugiere que puede ser por vía ascendente. Pero principalmente está apoyada la ruta hematógena. O sea, a pesar de que la sangre es considerada un líquido estéril, un fluido estéril, la sangre puede llevar pequeñas cargas de microorganismos hasta la placenta y a partir de allí pasar al líquido amniótico que luego va a ingerir en pequeñas cantidades el bebé. Esos microorganismos van a aumentar en variedad y en cantidad. Y sabemos que ya se estabiliza entre los 2 y los 3 años y ya continúa así hasta la edad adulta de ese individuo. De esta imagen de acá, sin entrar en muchos detalles, pero sí, por ejemplo, en colores, miren la diferencia entre la carga microbiana de las superficies y de los espacios donde puede ser más húmedo. Sabemos que la carga microbiana influye en muchas características fisiológicas. Por ejemplo, la axila huele a axila y el pie huele a pie, justamente por la carga microbiana de esa microbiota. Entonces, la diversidad en las diferentes superficies es realmente alta y también varía si es una superficie húmeda, como por ejemplo entre los dedos, los espacios interdigitales, comparado con el talón, que no es húmeda, que tiene una carga microbiana absolutamente diferente. De aquí ya sí es mucho más detallado. Entonces, ¿cómo es la microbiota de la placenta? Sabemos que la microbiota es poco abundante, pero metabólicamente es relativamente activa. Hay microbiota estable no solamente en el líquido amniótico, sino también en la sangre de cordón umbilical y en la placenta, muy a pesar de que la membrana esté intacta. Obviamente, si hay ruptura temprana de membranas, la cantidad de bacterias va a aumentar estrepitosamente. La composición entonces es semejante al tracto gastrointestinal, como dijimos ahora, y mucho más parecida a la composición de la microbiota oral. Pero ¿cómo llega desde la boca hasta la placenta? Pues llega a través del torrente sanguíneo. Y está compuesta principalmente por firmicutes, por este filum. Aunque hay otros que se presentan pues en menor proporción y particularmente de manera frecuente se pueden aislar de placenta, estreptococos, estafilococos y propionibacterias. Ya en niños sanos, pues las bacterias del meconio pertenecen principalmente al mismo filum que se encontraba en la placenta. La leche materna, claro, también tiene una carga microbiana súper diferente. Tanto el calostro como la leche
contienen microorganismos que van a colonizar el tracto digestivo del lactante. Por eso la importancia, bueno, por esto y por muchas otras cosas, la importancia de la lactancia materna. Se encuentran en la leche materna principalmente géneros Staphylococcus y Streptococcus. También bacterias fermentadoras producen ácido láctico y corinebacterias, entre otros tipos de bacterias. ¿Cuál es la composición de la microbiota en la leche materna? Pues se ha descrito una ruta enteromamaria, es decir, que la carga microbiana de la leche materna contiene no solamente los microorganismos de la piel, es lógico que ocurra así, sino también microorganismos del tracto digestivo, que pueden viajar solos en la sangre o pueden viajar unidos a células del sistema inmune como células dendríticas y monocitos que al movilizarse se transforman en macrófagos. Entonces pueden seleccionar y mover microorganismos, bacterias en particular, desde el intestino de la madre hasta la leche y finalmente se traslocan al intestino del niño. En la cavidad oral, ahí sí que hay carga microbiana. Es bastante abundante y bastante diversa. Se han descrito aproximadamente 700 tipos de microorganismos en sujetos sanos. Obviamente, entonces hablamos de microbiota normal y hablamos de disbiosis. La disbiosis es la alteración de esa microbiota. Entonces, la disbiosis a nivel de la cavidad oral está asociada obviamente a enfermedades en la cavidad oral, pero también a enfermedades sistémicas. En general, esos microorganismos que están en la boca pueden formar biopelículas, biofilms, o sea, estructuras tridimensionales, y también particular, pues que hay gran cantidad de bacterias anaerobias. Claro, la estructura en la boca puede variar, que si están en los sacos o está en la gingiva o en la lengua, pues las disponibilidades de oxígeno varían. Entonces, contrario a lo que muchos pensaríamos, hay gran cantidad de bacterias anaerobias en la boca. Muchos microambientes, pues los factores anatómicos que influyen en la concentración de oxígeno disuelto, también condiciones físicas como la masticación, la salivación y condiciones químicas que están mediadas principalmente por la saliva con sus enzimas y con el pH. De esa gran variedad de microorganismos en la microbiota de la cavidad oral, pues predominan el género Streptococcus, pero hay otra gran variedad de microorganismos que pueden formar parte de esa microbiota, incluso del género Neisseria. Pero Neisseria hay especies patógenas y especies no patógenas, lo mismo que de Treponema. Obviamente esa microbiota estable, no transitoria sino estable, Treponema y Neisseria en la cavidad oral son estos géneros, especies no patógenas las que se encuentran en la boca. Y sabemos que en la boca no solamente hay bacterias, sino también hongos. Asociadas a alteraciones en la salud, pues dijimos, no solamente en la boca, desde la caries, sabemos que hay una disbiosis, que la caries dental es causada por bacterias. También procesos inflamatorios en el paladar, en la lengua, en la encía. Streptococcus mutans, clásico, asociado a la caries. Porfiromonas gingivales asociadas a enfermedad periodontal. Staphylococcus y lactobacillus que contribuyen a la caries. Afecciones locales, pero también sistémicas, porque la carga microbiana en la boca va a determinar también la carga microbiana, sobre todo en variedad, a nivel del intestino. 85 especies de hongos en la boca, principalmente del género Candida, pues son los principales representantes. No solamente enfermedades en la cavidad oral y en el intestino, sino también incluso en anexos se ha asociado la disbiosis a nivel de la cavidad oral con enfermedad hepática, con enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad, cáncer de colon y de páncreas, increíble, desde la boca, y enfermedades sistémicas incluyendo artritis reumatoidea, eventos adversos del embarazo y enfermedad cardiovascular. Todo esto por asociación.
En cuanto al intestino, pues este dibujito es como muy rudimentario, pero es de un artículo, y me muestra exactamente lo que sucede, más clarito en el tracto, en el intestino delgado, más oscuro, hablando de carga microbiana y de variedad. Influyen en esa microbiota intestinal tanto la dieta como el consumo de antibióticos. La carga microbiana intestinal, dijimos desde ahora, inicia desde la gestación. En el meconio hay bacterias, aunque en baja concentración, y se estabiliza luego de los 2 o 3 años aproximadamente. Y ahí es relativamente estable durante la vida adulta, pero en adultos mayores varía. Una persona adulta en condiciones normales puede albergar entre 500 y 1000 especies diferentes de microorganismos, pero los filum Bacteroidetes y Firmicutes son los más importantes. Se habla de una proporción Bacteroidetes-Firmicutes. Cuando hay alteración en esa proporción, incluso cuando hay aumento en estos filum Firmicutes, se asocia a trastornos metabólicos, incluyendo la obesidad. En menor proporción encontramos proteobacterias y fusobacterias e incluso hongos a nivel de la microbiota intestinal. Allí en el intestino sí que hay funciones de la microbiota. La de prevenir la colonización, que es clásica en todas las localizaciones, pero ayuda a digerir alimentos. Hablamos ahora de desdoblar sales biliares. Esta es súper importante, producir vitaminas B y K que el organismo no puede producir y estimular el sistema inmune. Las disbiosis pueden llevar a enfermedades tanto locales como sistémicas. A nivel local, recordamos que el consumo prolongado de antibióticos puede llevar a diarrea por Clostridium difficile, y a nivel sistémico, pues enfermedades metabólicas que hemos mencionado varias veces, enfermedades alérgicas e incluso enfermedades del sistema nervioso central. Hablando allí de la asociación con sistema nervioso central, se habla de un eje cerebro-intestino bien interesante, que es un sistema de comunicación bidireccional entre el intestino y el sistema nervioso central a través de diferentes rutas, por hormonas, por el vago, en fin. Entonces, ese eje cerebro-intestino está formado por el sistema nervioso entérico, por supuesto, la microbiota muy importante, sistema nervioso autónomo, neuroendocrino, neuroinmune y el sistema nervioso central. ¿Cómo funciona? Esa comunicación se da, les contaba, principalmente a través del nervio vago. Sin embargo, muchas sustancias producidas por las bacterias, incluso hay bacteriocinas, que entran en circulación en sangre periférica y pueden alcanzar sistema nervioso central, estimulando, por ejemplo, la secreción de neurotransmisores, o incluso pueden funcionar algunos como neurotransmisores. Metabolitos como los producidos a partir de ácidos grasos de cadena corta también funcionarían en esta ruta. Y con el sistema inmune, con la activación de diferentes tipos de células, pues también podría tener efectos a nivel del sistema nervioso central. El más importante sí es a través del sistema del nervio vago, esa conexión, pero puede ocurrir a través de las otras rutas como vimos ahora. Partes o pequeñas cantidades de la microbiota pueden entrar en circulación en sangre periférica, que contribuyen incluso al desarrollo de algunas funciones, o sea, no solamente funcional, sino anatómico a nivel del sistema nervioso. Patologías asociadas a disbiosis a nivel del sistema nervioso central, como enfermedades como el autismo, la ansiedad, la depresión, el Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, y otras enfermedades, pues colon irritable, encefalopatía hepática y dependencia alcohólica también se han asociado a disbiosis. Entonces, ahí pensamos, bueno, es que hay una disbiosis, ¿cómo llevar esa disbiosis, ese estado disfuncional, a un estado funcional? La disbiosis cambia la composición de la microbiota, puede llevar
obviamente hay una colonización por otros microorganismos que no deberían estar allí, se afecta la secreción a partir del intestino, la motilidad intestinal y se puede producir una hipersensibilidad visceral. Esta diapositiva debía ir antes porque esta me habla de cómo la microbiota controla a otros posibles microorganismos. La microbiota normal, pues obviamente obtiene sus nutrientes del hospedero, eso es indiscutible. Entonces hay competencia por los sustratos. También puede haber comportamiento mutualista entre los diferentes tipos de bacterias, generalmente bacterias del mismo filum. Se pueden enviar señales, por eso se habla de señalización microbio-microbio, señales que favorecen el crecimiento de algunos microorganismos y que llevan a la destrucción de otros. Eso lo han evidenciado a través de ensayos in vitro, donde ciertas bacterias pueden hacer que otras desaparezcan de su zona cercana y que ya cuando no están bajo el efecto de esas bacteriocinas, ya aquí sí pueden crecer esas otras bacterias. Esas bacteriocina, entonces son asesinas de bacterias, funcionan como antibióticos. También hay otras que funcionan como antifúngicos e incluso los hongos también pueden producir sustancias antibióticas. También les sirven como señalización para percibir cuál es la carga microbiana de su entorno, para no tener una sobreproducción de microorganismos. Las sustancias que secretan las bacterias para afectar otras bacteriocinas se evidencian en un experimento en ratones utilizando microorganismos patógenos utilizando un fluorocromo. Entonces, unos ratones inoculados con esa bacteria marcada con luciferasa, se evidencia con la radiación ultravioleta que hay lesiones en el ratón. Al ratón lo inoculan con una bacteria, otro tipo de bacteria, que secreta bacteriocinas. Solo la bacteria que secreta bacteriocinas no tiene ningún tipo de infección. Cuando se inocula con listeria que sí produce la luciferasa. O sea, la que produce bacteriocinas logra controlar a Listeria monocitógenes que produce luciferasa. Y cuando se le apagan los genes para producir bacteriocinas, le ponen acá entonces lactobacillus sin capacidad de producir bacteriocinas y lo coinfectan con Listeria monocitógenes, desarrolla lesión. Entonces es evidente la función de las bacteriocinas producidas por las bacterias porque forman parte de la microbiota, esa función que tienen sobre el control de bacterias patógenas. En cuanto a probióticos y prebióticos, algunos pensamos que es lo mismo, pero realmente son muy diferentes. Los probióticos se refiere a microorganismos. Esos microorganismos tienen un efecto benéfico sobre el hospedero porque van a favorecer la proliferación de microbiota benéfica. Entonces son microorganismos. Generalmente son Lactobacillus, Bifidobacterium y en ocasiones contiene diferentes cepas de Escherichia coli. Ojo que los probióticos no tiene que ser el yogur caro porque, por ejemplo, el suero costeño tiene probióticos. Ay, ya no me acuerdo, hay varios alimentos así, una chicha me parece, un fermento de arroz también tiene probióticos. O sea, no pensemos en alimentos costosos porque algunos que forman parte de la dieta en algunas regiones tienen probióticos, que son esos microorganismos. En cambio, prebióticos, no tiene microorganismos, sino que tiene nutrientes que favorecen el crecimiento de la microbiota. Obviamente probióticos y prebióticos son benéficos. Los probióticos porque le dan una carga microbiana y los prebióticos porque le dan los nutrientes para que esa microbiota se multiplique más eficientemente. Generalmente esos prebióticos
tienen carbohidratos que no digiere el ser humano y son fermentados por las bacterias intestinales que forman parte de la microbiota. Cuando se fermentan esos prebióticos, se producen unos metabolitos que tienen efecto benéfico sobre el tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal. O sea, tienen efecto benéfico para el sistema inmune. Creo que de esto ya hablamos, la diferencia entre microbiota y microbioma. Recordemos que un microorganismo comensal, en sentido estricto, es el que obtiene los nutrientes a partir de un hospedero, pero no lo daña, no lo afecta. Pero esos comensales, cuando se cambian de nicho, de localización anatómica, pueden causar incluso daño en el hospedero. Simbionte. Por supuesto, la simbiosis habla de un mutualismo, pero de una dependencia. Y otros términos pues allí que no es necesario comentar. Entonces, ya que hablamos de la disbiosis, que bueno, que hay prebióticos y probióticos que pueden favorecer la microbiota, pero a veces no son suficientes, resulta que se ha hablado también de transferencia de materia fecal, transferencia de heces. Esto no es un método nuevo. Desde 2013, la Administración de Drogas de los Estados Unidos reguló el empleo de heces y lo incluyó incluso como un medicamento. Para 2014 empezaron las publicaciones así más interesantes, más ruidosas, obviamente por revistas muy reconocidas, donde se reconoce las heces humanas como tejido. Y se recomendó desde 2014 el diseño de bancos fecales con fines médicos para hacer luego transferencia de materia fecal en receptores que lo requieren. En los países donde está autorizada, la transferencia de heces está indicada en diarrea por Clostridium difficile. Entonces dicen, no, si ya ha presentado 2 o más episodios de diarrea por Clostridium difficile, está indicada la transferencia de heces. No es la única aplicación, obviamente esta es la reconocida para contrarrestar la diarrea por Clostridium difficile. Entre otras cosas, ¿por qué se produce? Generalmente está asociada a tratamiento con antibióticos de amplio espectro por periodos prolongados de tiempo. Ahora mencioné, recordemos, que Clostridium difficile está en el intestino de niños desde recién nacidos, pero después cuando están en edad escolar como que disminuye esa carga de Clostridium y en adultos no es tan frecuente la colonización por Clostridium difficile y vuelve a aparecer en los adultos mayores. Muchos individuos no tienen Clostridium difficile, entran a la clínica, reciben una terapia antibiótica y en la misma clínica se infectan por Clostridium difficile y luego les da la diarrea. Entonces, esa es la principal indicación, diarrea por Clostridium difficile. Sin embargo, pues también tiene un gran potencial terapéutico en enfermedad inflamatoria intestinal, en obesidad, en síndrome metabólico que lleva pues también diabetes, etcétera, en enfermedades autoinmunes, en alergia, en síndrome de fatiga crónica, en enfermedades neuropsiquiátricas como vimos ahora. También ojo, que depende del donante el éxito de la transferencia de heces. De hecho, está demostrado un caso así súper triste, dirán muchos, una mujer que toda su vida fue delgada, pero que tuvo episodios de diarrea por Clostridium difficile, le hicieron transferencia de heces a partir de una mujer obesa. Y 2 años después, esa mujer que anteriormente era delgada pasó a ser obesa. Entonces, hay que seleccionar muy bien el donante. ¿Y cómo se hace? Pues yo no sé si algunos se lo estarán preguntando. Se imaginarán que entra por la boca, pero no, afortunadamente no. Lo indicado es que esa transferencia se haga a través del colon y tampoco le transfieren las heces completas, no. Las heces del donante sufren un proceso de filtración y de centrifugación
para separar los microorganismos. Esos microorganismos inicialmente pues hicieron ensayos a través de cápsulas por la ruta oral, pero luego se definió que la mejor ruta de inoculación era a través del orificio anal para depositar esa carga microbiana en colédoco principalmente. Entonces, aparentemente esa transferencia de heces tiene muchas propiedades en la salud general del paciente, no solamente en la salud a nivel del intestino. Entonces eso todo era condiciones normales, condiciones fisiológicas, qué bueno, pero ya no tengo mucho más que contarles de fisiología. Ya tengo que contarles bastante de patología. Entonces empezamos con la cavidad oral. A nivel de la cavidad oral, pues no solamente se produce caries, pues esa es obviamente la enfermedad más común, sino que también se puede producir gingivitis, estomatitis, glositis, periodontitis, pues también alrededor de los dientecitos. La microbiota normal forma biopelículas a nivel de los dientes y a veces también en la gengiva en condiciones normales. Pero microorganismos como de género Streptococcus mutans, entre otros, producen cápsula que hace que esas biopelículas sean mucho más compactas y justamente producen esa cápsula gracias a la presencia de glucosa y sacarosa en la saliva. Por eso entonces la recomendación de la higiene dental, el cepillado para retirar ese sustrato y evitar que esa biopelícula se forme, aunque también se forman en condiciones de salud. Si no es adecuada la higiene dental, esa biopelícula se engrosa considerablemente, aumenta no solamente una especie, sino varias especies. De hecho, la biopelícula puede ser formada por varias especies de microorganismos, géneros y especies, lo que puede llevar a una inflamación en el surco gingival. Si hay inflamación en ese surco gingival, se abre la puerta, se abre la zona para que los microorganismos colonicen más ampliamente ya el diente o el implante, puede alcanzar los sacos gingivales y hacer mucho más extensa la infección. El metabolismo microbiano pues transforma los azúcares de la dieta en varios componentes, incluyendo el ácido láctico. Y ya sabemos que los ácidos pues tienen un efecto sobre la dentina del diente, lo que contribuye también al daño. Esta fue la historia que les conté ahorita, Streptococcus mutans con los azúcares, glucosa y sacarosa. Entonces, enfermedad periodontal, que también tiene un componente genético bien alto, no solamente los microorganismos, sino las condiciones previas del paciente. En la boca se pueden producir entonces diferentes tipos de enfermedades. Vamos a empezar con gingivitis. Si su paciente tiene gingivitis, ¿quién se la puede causar? La gingivitis, dijimos pues que hay un proceso inflamatorio que es genético que no podemos controlar, pero la gingivitis es principalmente de etiología bacteriana. En la gingivitis, pues lo que hablábamos ahorita de cómo se inflama la encía gracias a la biopelícula que se forma y se engrosa por las malas prácticas de aseo, pues hay invasión del tejido circundante, lo que puede llevar a un proceso doloroso y extenso incluso. Además, esa gingiva inflamada es la puerta de entrada de Streptococcus hemolíticos, por ejemplo, Streptococcus beta hemolítico, que puede causar infecciones sistémicas como y potencialmente mortales, una bacteriemia, luego se siembra Streptococcus principalmente en válvulas y puede causar endocarditis bacteriana. Hay una complicación conocida como la angina de Ludwig.
En la angina de Ludwig se presenta una gingivitis, pero principalmente polimicrobiana, tanto aerobios como anaerobios. En este caso se pueden afectar tanto espacios sublinguales como submandibulares a partir de una infección en un único diente. Se puede extender, aquí este es un caso interesante que me encontré, donde les demarcan con marcador hasta dónde alcanza la inflamación en este paciente. Obviamente esto es potencialmente mortal porque a partir de esa localización inicialmente estaba en el piso de la boca, luego afectó hasta el cuello y la región external, es potencialmente mortal. Si su paciente tiene no solamente gingivitis, sino gingivoestomatitis, y esa gingivoestomatitis incluye vesículas, la infección puede ser causada por virus herpes simple, virus varicela zoster o virus Coxsackie. Virus herpes simples y virus varicela zoster que pertenecen a la familia herpes viridae. Recordamos que esa familia herpes viridae está dividida en subfamilias, alfa, beta y gamma herpes virinae. Se dividen en esas familias dependiendo de el sitio donde hacen latencia principalmente. También tienen en común el tipo de células que afectan y el tiempo que se demora replicándose el virus. Los alfa se replican muy rápido, los beta menos rápido y los gamma son muy lentos en la replicación. Entonces vamos a ver miembros de la familia alfa herpes virinae causando gingivoestomatitis, estomatitis, principalmente de carácter vesicular. Tenemos herpes virus tipo 1 y tipo 2, que son los herpes simplex, y el herpes virus humano 3, que es el virus de la varicela zoster. Herpes simple tipo 1 y tipo 2, a pesar de ser serotipos diferentes, forman parte de la misma subfamilia y son herpes simplex. Diríamos que son muy parecidos, pero realmente la variabilidad genética también es grande. Para poder diferenciar herpes tipo 1 y herpes tipo 2 es necesario hacer cultivo en células para poder posteriormente identificarlos. Estos son virus envueltos con múltiples proteínas, es un virus bastante grande. Y tiene información genómica DNA de doble cadena lineal. Pueden infectar tanto células epiteliales como células nerviosas y las infecciones son de carácter lítico. Utilizan estos virus diferentes tipos de receptores. Utilizan receptores tipo heparansulfato, receptores de TNF y receptores PRR1, PRR2 de acuerdo a la proteína de envoltura que pueda contactar ese virus. Estos virus infectan inicialmente células epiteliales. Estamos hablando pues de localización oral, entonces van a ingresar por la mucosa oral, generalmente en los labios, pero también pueden hacerlo por la gingiva. Infectan inicialmente células epiteliales. En esas células epiteliales la infección es lítica, por eso aparece la lesión. Esa lesión pasa por todos los estadios que conocemos en piel o mucosas: mácula, pápula, vesícula, pústula, costa. Pasa por todos los estadios. Generalmente la primoinfección es más sintomática, pero las reactivaciones por lo general son menos sintomáticas. Entre otras cosas, no recordamos que ahorita que los virus herpes cursan con infección crónica casi que en un 100% de los casos. En la primoinfección, o sea, la primera vez que desarrolla esa gingivoestomatitis, el paciente desarrolla fiebre, linfadenopatías, principalmente cervicales, y dolor de garganta, sumado pues generalmente a malestar general y eventualmente a dolor muscular. Esa primoinfección, generalmente sintomática, le da mácula, pápula, vesícula, pústula. ¿Cómo ocurre la infección crónica?
Resulta que obviamente este tejido, esta mucosa, tiene múltiples terminaciones nerviosas y a partir de esas células epiteliales, los virus pasan a las terminaciones nerviosas y viajan por vía axón, por vía transneuronal, a través de los axones, alcanza el cuerpo, luego la otra terminación, axón cuerpo, hasta que por vía aferente hacia arriba alcanza el tejido nervioso donde va a hacer latencia. Por lo general, el tejido nervioso donde hace latencia es el ganglio trigémino. Sin embargo, puede hacerlo también, o sea, en pares craneales, o puede hacerlo en sistema nervioso. Durante esa primoinfección, aquí que había mucha replicación viral, las células se mueren por la replicación viral, pero también se mueren por actividad de los linfocitos T citotóxicos. La presentación clínica mejora, mácula, pápula, vesícula, pústula, costra, y mejora, no deja cicatriz. Pero los virus no desaparecen porque recuerden que se fue por vía aferente hacia el tejido nervioso. Ocurren recurrencias, gracias a que generalmente hay una condición de estrés físico o emocional. Físico, la radiación ultravioleta, solamente esa condición puede reactivar el virus. El calor, traumatismo, que si come alimentos picantes o ácidos, o estrés emocional, que las condiciones hormonales, el ciclo menstrual, o el estrés de que se le juntó el parcial de digestivo con el de inmuno. Esas condiciones llevan a un estrés en general y puede hacer que esos virus que están allá guardados, por allá guardados en tejido nervioso, por vía eferente, a través de esos nervios sensitivos, regresa hacia el sitio, generalmente al mismo sitio por donde entró. Ahí la sintomatología sistémica generalmente es más leve o incluso no hay sintomatología sistémica. Pero vuelve a aparecer mácula, rápidamente pápula, rápidamente vesícula, está en ese estadio de vesícula, se rompe. Obviamente en ese líquido que está contenido en la vesícula hay gran cantidad de virus y posteriormente vuelve a mejorar clínicamente, pero los virus no desaparecen del cuerpo. Esa es pues la teoría. Entonces, inicialmente llega el virus, infecta células epiteliales, terminaciones nerviosas que se llevan el virus hacia ganglio trigémino o sistema nervioso central, pero el mismo sistema inmune ayuda a controlar la lesión. Mata las células infectadas, ya sabemos que hay expresión de proteínas en esas células infectadas, principalmente los linfocitos TCD8, los citotóxicos, se encargan de controlar esas células infectadas, pero en las células nerviosas no hay expresión de proteínas, porque el virus no se está replicando. El virus solamente se está transportando por esos impulsos nerviosos, se está transportando hacia una localización inmunológicamente privilegiada. Por eso entonces hay mejoría en la lesión, ya no pasa, como si no hubiera pasado nada, todo vuelve a la normalidad, pero el virus se queda haciendo latencia y cuando se reactiva vuelven a aparecer las lesiones allí, todos los pasos que dijimos ahorita durante la reactivación. En tejido nervioso entonces generalmente no hay producción de proteínas virales. En tejido nervioso pues están los virus allá inactivos. Los herpesvirus tienen programas de expresión de proteínas muy controlados. Entonces expresa solamente proteínas inmediatamente tempranas, pero no expresan nunca proteínas tardías y no se replica en tejido nervioso. Está por allá guardada. Inactivos los promotores de las proteínas lípicas, pero bajo estrés, diferentes condiciones de estrés dijimos, estrés físico o emocional, estos virus pueden activarse, no se van todos los virus, se van a ir algunos, porque hay transcripción de algunos genes virales
y los virus se activan y se transportan por vía transneuronal hasta llegar al sitio generalmente por donde ingresó y causa la lesión. Clínicamente, ¿qué ocurre entonces? ¿Cómo se llama la enfermedad? Esto es una gingivoestomatitis herpética. Generalmente cursa con queilitis, solamente afecta el labio. O queilitis angular, también es muy frecuente. Todo lo que afecte aquí la comisura del labio por la humedad, pues favorece el desarrollo de esas lesiones. Un herpes simple labial. O ya hay una afección más extensa cursando con gingivoestomatitis. Esto puede ocurrir generalmente en primoinfección, que son enfermedades más graves, incluso en un paciente inmunocompetente. Ya, si hay una localización más hacia adentro, ya estamos hablando de pronto de faringe, y ahí no estamos hablando de un paciente inmunocompetente, puede tener algún grado de inmunocompromiso, incluso puede ser desnutrición y puede desarrollar esas formas más internas de estomatitis. Pero por supuesto, pues generalmente se asocia a infecciones por el VIH o trastornos graves como trastornos hematológicos, de pronto linfoproliferativos. Estas vesículas internas, esto es más difícil de diagnosticar por la clínica, porque cuando se rompen parecen úlceras causadas por trauma incluso. Pero es muy importante la anamnesis en el paciente. Acuérdense que mácula, pápula, vesícula, pústula, costra, cuando está en el estado de mácula, la sensación en el paciente es de ardor o de quemar, como si se estuviera quemando. Y rápidamente aparece la vesícula. Entonces es muy importante hacer la anamnesis en el paciente de cuál fue la evolución en su lesión. En este paciente de acá, pues miren que presenta lesiones muy extensas, tanto en tejido queratinizado como no queratinizado. A este paciente posteriormente le ordenaron una prueba de VIH y fue positiva, pero él fue al odontólogo con esas lesiones. Para el diagnóstico, generalmente el diagnóstico se hace por clínica, porque la clínica es muy sugestiva. Sin embargo, pues si hay alguna duda, la prueba más sencilla para hacer diagnóstico de una estomatitis por herpes es el test de sangre. Aunque es de baja sensibilidad, realmente si se logra recuperar todavía cuando está la lesión activa, esa sensibilidad aumenta y se puede establecer un diagnóstico. El efecto citopático no es exclusivo del virus herpes simple, incluso el virus varicela zoster puede causar un efecto citopático semejante, pero pues puede ayudar en el diagnóstico rápidamente. Además es súper económica, porque para ese test de sangre lo que hacen es raspar el borde de la lesión, o incluso si todavía es vesícula, se puede recolectar material de adentro de la vesícula. Se pone en una placa portaobjetos y se tiñe con las tinciones de hematología, con RAI, que es lo que más se utiliza, y se mira bajo el microscopio. Allí se observa el efecto citopático, que generalmente es sin sitios, una célula gigante multinucleada, o un cambio en la proporción núcleo-citoplasma de la célula epitelial. Ustedes se acuerdan que las células epiteliales son grandes, de citoplasma grande y de núcleo pequeño. En cambio, cuando hay afección por virus herpes, el núcleo es más grande, más oscuro, tiene cuerpos de inclusión, en fin, tiene un efecto citopático bastante notorio. Pueden detectar antígenos virales, tienen buena sensibilidad y especificidad, aunque tienen un costo mediano. Se pueden detectar antígenos virales por técnicas de inmunoperoxidasa, ELISA o por inmunofluorescencia indirecta. Ya más costoso, la detección de ácido nucleico. Esta detección de ácidos nucleicos puede diferenciar si es herpes 1 o herpes 2, aunque esto es importante para la epidemiología, más no para
el manejo del paciente, detección de ácidos nucleicos. O si están de buenas, pueden encontrar quien les haga cultivo celular que tiene mejor sensibilidad durante la primoinfección, pero menor sensibilidad en las reactivaciones. Con el cultivo en células se aumenta la cantidad de virus y por lo tanto el resultado pues, es mucho más sensible. Pasando al virus varicela zoster, que es el herpesvirus humano tipo 3. El virus varicela zoster causa dos enfermedades, sabemos. Una enfermedad en su etapa aguda y otra enfermedad distinta cuando se reactiva. En la enfermedad aguda causa la varicela. La varicela tiene manifestaciones, lesiones en piel, lesiones de carácter diseminado, pero también produce exantema a nivel de las mucosas. A nivel de la mucosa oral se pueden presentar, a nivel de tracto respiratorio también, mucosa genital, etc. Luego entra en un estadio de latencia en tejido nervioso, y cuando se reactiva causa herpes zóster. El herpes zóster generalmente se localiza a nivel dorsal, pero también pueden haber reactivaciones a nivel de la cavidad oral y por eso lo mencionamos aquí. La infección por este virus se adquiere por la ruta inhalatoria. La primera vez que nos infectamos, desarrollamos generalmente una infección productiva a nivel de las células epiteliales del tracto respiratorio. Poca cantidad de virus se produce, pero sí se amplifica un poco, y de aquí pasa principalmente por vía linfática a órganos del sistema retículo endotelial, hígado, vaso principalmente, también riñón. Allí se multiplica ampliamente el virus y sale a sangre periférica, lo que cursa con la clínica del paciente, la clínica prodrómica: fiebre, malestar general, cefalea. Esta viremia en sangre lleva el virus a piel y a membranas mucosas. Entonces aparece exantema en la piel, vesículas, en mucosa, vesículas en la mucosa oral y vesículas en la piel, a todos los estadios. A partir de la localización en piel, a través de las terminaciones nerviosas, va a hacer latencia en neuronas, principalmente en los ganglios dorsales radiculares, principalmente. Y por eso cuando se reactiva, a partir de esa raíz dorsal, va a causar herpes zóster a nivel pues, del costado generalmente. Sin embargo, puede también hacer latencia en otras localizaciones, como los nervios craneales. Desde la localización aquí en las mucosas, cuando ya se replicó el virus, desde las mucosas se puede transmitir a otras personas. Esa es la ruta más eficiente de transmisión. Entonces, por acá se va en forma de aerosol a otros individuos y se infecta. Entre otras cosas, hablé de sintomatología, pero no siempre ocurre. Puede ser que la primera vez que nos infectamos replicamos en la mucosa, puede incluso llegar al sistema retículo endotelial, pero puede ser que a través de esta viremia no se ha llevado a piel, no desarrollamos síntomas, sino que se controla la replicación desde aquí. Pero aún desde aquí puede pasar a hacer latencia. Es decir, podemos tener virus latente muy a pesar de que no hayamos desarrollado varicela. También puede ocurrir transmisión desde la piel. Sí, las vesículas tienen virus, pero para que ingrese a otro individuo tiene que entrar también con el aire. Entonces ya ahí me digan, sí, es que se le rompió la vesícula y el otro cuando lo estaba examinando respiró justo en ese momento y le entró por la nariz. Bueno, puede ocurrir. Pero esto de transmisión por contacto, esto no es válido, porque el virus no ingresa a través de la piel, sí o sí tiene que entrar por la vía respiratoria.
Entonces, inicialmente aparece varicela, que no vamos a hablar más de varicela. Solamente nos interesa aquí que aparece exantema en mucosas. Entonces puede aparecer en la boca. Pero usted le consultan por lesiones en la mucosa oral, pero entonces usted hace el examen físico y le encuentra las lesiones también en la piel. Entonces hace el diagnóstico de una enfermedad aguda, varicela. Aparecen lesiones en piel en la boca, miren aquí debajo de la lengüita, eso es doloroso, puede ser que él, por aquí, puede ser que él ya pues rechace el alimento porque es doloroso. En la reactivación, que generalmente es en edad adulta, pero no se les haga raro que también haya reactivación en jóvenes. Recuerden que dijimos principalmente en la raíz de los ganglios dorsales. Cuando se reactiva, afecta entonces el dermatoma correspondiente. Pero también puede hacer latencia a nivel de pares craneales. En la reactivación desde esos pares craneales, pues también va a afectar el dermatoma correspondiente. Y miren cómo respeta la línea media, porque por supuesto es el dermatoma correspondiente. El de este lado está aquí y el de este lado está del otro lado, por eso es unilateral. Miren este caso, qué interesante. Tiene afección en la mucosa oral y también en hemicara, en este caso en hemicara izquierda. Es un paciente masculino de 62 años que acude al médico por dolor en la región facial. En el examen físico se evidencian también lesiones ulceradas ya en la boca porque muy posiblemente se rompieron. Le compromete además la mucosa vestibular izquierda y toda la lengua en el lado izquierdo. Entonces el diagnóstico aquí se hace por la presentación clínica a nivel de hemicara, recordar entonces la reactivación de varicela. De virus herpes simple y de varicela zoster, les cuento que puede estar en saliva sin necesidad de manifestación clínica. Es decir, en una reactivación de herpes simple que le dio gingivostomatitis herpética la primera vez, el virus se fue para tejido nervioso. Puede haber reactivación de virus, viene el virus a saliva y no necesariamente le causa sintomatología. Para que tengan en cuenta la transmisión. Lo mismo puede pasar con este virus varicela zoster, puede estar en saliva incluso desde antes de que aparezcan las lesiones. Tengan en cuenta que estas lesiones son muy dolorosas, o sea, el paciente va a consultar por el dolor. El manejo clínico de este paciente, ya ni siquiera el aciclovir le ayuda, porque ya el tejido nervioso está afectado. Generalmente necesitas analgésicos y analgésicos tipo narcóticos para poder manejar el dolor en este paciente. No solamente en adultos mayores, sino que también se puede presentar en personas más jóvenes. De herpes, pero en este caso no causa, déjenme mirar aquí, no causa vesículas, pero como es de la familia de herpes, pues lo vamos a mencionar de una vez. El virus Epstein-Barr puede cursar con faringitis. Entonces, lo mencionamos más por el lado de herpes que por la sintomatología que causa en el paciente. El virus Epstein-Barr pertenece a la subfamilia Gamma herpes virine, que se replica y hace latencia en linfocitos B. El virus Epstein-Barr causa lesiones, más bien infección líptica en células epiteliales e infección crónica en linfocitos. Este virus también es envuelto de DNA de doble cadena lineal. Utiliza receptores del sistema del complemento C3D, conocido como CD21. Ese es el receptor celular que utiliza este virus para infectar. El virus Epstein-Barr también produce gran cantidad de proteínas que controlan el ciclo celular de manera especial, porque incluso puede inducir enfermedades transformadoras. Vamos a ver ahorita.
como la leucoplasia vellosa oral o el carcinoma gástrico. Es de distribución mundial y se transmite por diferentes rutas, muchas otras rutas, además de las rutas de transmisión de herpes simplex y del virus varicela zoster. Sin embargo, la transmisión por la saliva siempre será la más eficiente. Por eso la infección por lo general se da en edades tempranas, en los niños o en los adolescentes. Por lo general la primoinfección cuando ocurre en niños pequeños es asintomática, pero en adolescentes y adultos la primoinfección cursa con mononucleosis infecciosa. De todas las proteínas que expresa el virus Epstein-Barr, hay unas que son muy importantes porque contribuyen con la regulación del ciclo celular y pueden inducir el desarrollo de transformación. Hay unas proteínas, unos antígenos nucleares, antígeno nuclear de Epstein-Barr, variantes de ese antígeno nuclear, que son proteínas de unión al DNA. Esas proteínas se encargan de mantener el DNA viral en la célula, que la célula no lo elimine. Generalmente ese genoma se queda episomal, es decir, no se integra al genoma de la célula huésped. EBNA2, por ejemplo, contribuye a la inmortalización de la célula. Hay otras proteínas latentes de membrana. Estas proteínas pueden actuar de manera semejante a oncogenes en la transformación y además garantizan que la célula que está infectando no sufra el proceso de apoptosis. Hay otros RNAs que no se traducen a proteínas, EBER, pequeños RNA que no se traducen, que interfieren con la respuesta inmune y tienen una función en la regulación posttranscripcional del genoma viral. También hay unos antígenos tardíos, pero estos antígenos tardíos son de la cápside y de la envoltura que se expresan solamente en infecciones de carácter lítico. Entonces, la infección ocurre generalmente por saliva. En la infección primaria, entonces, inicialmente las células epiteliales se infectan y a partir de esas células epiteliales, generalmente en la boca, en la garganta, entonces están ahí las amígdalas. A partir de esta primera replicación, los virus pasan a infectar linfocitos B. Esos linfocitos B van a tener una infección productiva. Los linfocitos B se pueden replicar. Una infección productiva, pero por lo general lo que hacen es transformar esos linfocitos B. Los transforman y se replican. Esta primera infección tan productiva activa a los linfocitos T. Los linfocitos T ya se especializan, pues llegan ahí puntualmente a las células infectadas y las rompen, las lisan. Entonces hay gran cantidad de linfocitos B infectados, entonces los linfocitos T también aumentan para controlar las células infectadas. Estos linfocitos T aparecen en sangre periférica como linfocitos atípicos. Entonces hay monocitosis, ¿cierto? No, linfocitos atípicos. Hay monocitosis porque se llama mononucleosis. Entonces hay monocitosis. En sangre periférica aparecen linfocitos atípicos que son los linfocitos T citotóxicos que están controlando la infección. Pero esos linfocitos B infectados van a migrar a diferentes tejidos, sistema retículo endotelial, y allí esos linfocitos B infectados, algunos establecen infección latente. A partir de esa infección latente se pueden reactivar, salen otra vez a sangre periférica, pueden producir virus y los virus vuelven a aparecer en células epiteliales, en la mucosa. Entonces, normalmente, ¿qué ocurre en el individuo inmunocompetente? En la primoinfección,
los virus se replican, pasan a linfocitos B, los linfocitos T los controlan, establecen programa de latencia y se quedaron haciendo programa de latencia. O eventualmente se reactivan, hay salida de virus, eliminación de virus por saliva, pero el paciente ya no presenta ningún tipo de clínica, en el paciente inmunocompetente. Pero en el paciente inmunocomprometido puede suceder que estas células que están infectadas se transformen, desencadenen entonces enfermedades linfoproliferativas como linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin, leucemia linfoproliferativa o enfermedades epiteliales también transformadoras. Entonces, inicialmente en esa replicación, en la primoinfección, ocurre faringitis. Entonces las amígdalas están eritematosas, cubiertas por material purulento, estamos en la boca, por eso lo mencionamos aquí inicialmente. Recordemos que esa mononucleosis infecciosa generalmente no se presenta en niños, aunque se infecten esos niños. Generalmente no hay una mononucleosis infecciosa escandalosa porque la mononucleosis la causa realmente la respuesta inmune. Y en niños esa respuesta inmune todavía no está tan especializada, por eso no hay sintomatología asociada. La sintomatología se presenta en adolescentes y adultos. Sintomatología a nivel de la cavidad oral, a nivel sistémico, el paciente tiene fiebre, malestar general, linfadenopatías. En el hemograma se encuentra leucocitosis a expensa de los linfocitos. Ya dijimos que esos linfocitos atípicos son linfocitos TCD4, que la sangre llevó esos virus al sistema retículo endotelial, incluyendo hígado, vaso. Entonces puede cursar con elevación de las aminotransferasas. Pero clínicamente este paciente mejora. Entonces si consulta por linfadenopatías, malestar general, fiebre, y además tiene faringitis y amigdalitis, eventualmente puede tener exantema, pero las linfadenopatías son marcadas y dolorosas, se sospecha en una mononucleosis infecciosa. Síntomas a nivel de los ojos: puede tener fotofobia, tiene enrojecimiento, inflamación de la garganta, nódulos linfáticos, malestar general, fatiga, pérdida de apetito, en fin, múltiples síntomas sistémicos. Problema, las enfermedades proliferativas. Enfermedades proliferativas a nivel linfático, que no son tanto de nuestro haber aquí en el sistema digestivo, pero a nivel de células epiteliales puede cursar con leucoplasia vellosa oral o leucoplasia pilosa, también se llama, carcinoma nasofaríngeo, que no es frecuente en nuestro medio porque requiere de infección por virus Epstein-Barr, pero también de un genotipo que lo haga susceptible, y carcinoma gástrico. La hiperplasia vellosa oral es una hiperplasia epitelial en la mucosa oral, principalmente. Se presenta principalmente a nivel de la lengua. Sin embargo, también puede afectar genitales externos femeninos. Esta leucoplasia vellosa oral se desarrolla por infección por virus Epstein-Barr, pero también a expensas del sistema inmune, porque si hay un bajo recuento de linfocitos TCD4, como en pacientes VIH positivo con bajos recuentos, se desarrolla una transformación en esas células epiteliales, causando estas lesiones precancerosas. El diagnóstico generalmente se hace por la clínica, paciente con bajo recuento de linfocitos TCD4, y estas lesiones, esto es semejante a una candidiasis oral, pero estas lesiones no se remueven, o sea, con el bajalenguas usted puede tratar de retirar estas lesiones, no se retiran. Entonces, generalmente el diagnóstico se hace por la clínica.
pero si es necesario, pues se puede ordenar una biopsia, un análisis, puede ser solo con tinción o mejor si es una inmunofluorescencia o una inmunoperoxidasa para detectar proteínas virales. Este es un caso, también un paciente de 30 años que consulta porque presenta unas placas blanquecinas en la lengua. Entonces al examen físico evidenciaron esas placas blanquecinas en el borde lateral de la lengua, que son bilaterales, vemos aquí, pero no son dolorosas, y el paciente relata que ya lleva mucho tiempo con esas lesiones, aunque se desconoce exactamente el tiempo de evolución. Clínicamente es compatible con una leucoplasia vellosa oral. Él dice que está muy sanito, sin embargo, se le indicó una prueba de ELISA que dio positivo. Se confirmó con un Western blot. Entonces miren cómo esta es una enfermedad definitoria de SIDA. A este paciente le hicieron su diagnóstico por la presencia de la leucoplasia vellosa oral. Entonces, generalmente diagnóstico clínico. No le busquen anticuerpos a ese paciente porque la seroprevalencia es muy alta. Entonces, prácticamente cualquiera de nosotros puede tener anticuerpos contra Epstein-Barr y eso no se asocia con presentación clínica, sino por la presentación clínica diagnóstica. Y si necesita, pues hay que tomarle una muestra, una biopsia para hacerle inmunohistoquímica o inmunofluorescencia directa. Esa es la forma más fácil de hacer el diagnóstico. También les pueden ofrecer detección de ácido nucleico, pero en la muestra, en la biopsia. Estas dos serían en biopsia del paciente. Y el cultivo que no se utiliza prácticamente para el diagnóstico porque es una técnica costosa, muy engorrosa de realizar. Y dejamos aquí porque ya empezar otro tema, ya está como muy tardecito. Es mejor dejarlos así intrigaditos. A ver, yo veo qué dice por aquí. Ay, entrecortado y nadie me dijo nada, pero me están escuchando. Sí, profe, se te escucha bien. Ah, bueno, entonces de pronto fue temporal, ahí en un momentico que le pasó a Jamie. Listo, chicos, entonces con ustedes nos volvemos a ver el jueves y avanzamos otro poquito en las infecciones en la cavidad oral. Voy a bajar la asistencia para ver quiénes estábamos por aquí. Y más tarde, o sea, antes de la clase del jueves ya, ay, y ya no me dejáis que bajar los participantes. Hoy pues, a más tardar el jueves ya los incluyo en el grupo pues como integrantes, que no tengan que entrar con el link, sino que les aparezca ahí de una vez la sala y puedan ingresar. Listo, chicos, entonces que tengan buen día. Gracias, profe, tú también.